Vamos a entrarle a un tema bien escabroso, pero de moda. Está con nosotros una voz autorizada, pues yo creo que es de la única, ¿no?, que has hecho el estudio. La única voz autorizada para hablar de la muerte de Pemex. Aquí en el estudio, la escritora y súper periodista e investigadora, Ana Lilia Pérez. ¡Bravo! Ahora sí que qué honor, mi reina, ya se me hizo. Porque uno, ¿a quién le habla? ¿A poco no? Ana Lilia, revisa que no te haya dado baja con la cartera. Chenche, no canche, mi vida. No le he comido de esto porque parecen los análisis del charro. No, yo no me lo tomé. Y saben peor. Ana Lilia, vamos a platicarle un poquito al público de dónde salió todo este asunto, porque no es tu primer libro acerca de Pemex, el de Pemex RIP. Ya traías tú harto año de investigación. ¿Cuántos años investigando a Pemex? Casi 20. Te cae. Sí. O sea que desde que salió la quina casi. Sí. ¿O? desde que acabé la carrera yo. Empecé ¿Y por a qué escribir. empezó como una tarea? ¿O por qué te apasionó ese tema? No, fíjate que Antes yo nadie escribía hablaba. de cultura. De cultura. Ve tu camino, Iraís. Ella era la de cultura de acá, a ver. Y me acuerdo que una vez, cómo empecé a trabajar temas de corrupción, una vez viajando en avioneta en Ocosingo, Chiapas, iba con unos colegas reporteros, yo estudiaba en la universidad de la UNAM, y va la avioneta sobrevolando y lo único que se distinguía por ahí era una mansión enorme en medio de la selva. En medio de la selva. Y le pregunté al piloto, ¿de quién es esa mansión que se veía desde los aires? Y me dijo, de Satanás. ¿De Satanás? De Satanás. Ay, Y se rió. ¿Cuál es? Satanás era el sobrenombre con el que se conocía al gobernador de Chiapas, Albores Guillén. ¿Qué tal? No manches. Y yo recordé que cuando él había entrado al gobierno estaba en bancarrota. Y había remodelado ¿Él sus... o el gobierno? Las Bueno, dos. dejó en bancarrota el gobierno. Remozó sus haciendas y me puse a investigarlo. Y así fue como empecé a investigar la corrupción. ¡Qué miedo! Y después me encuentro... Pero perdón, ojo, antes no había una libertad de hablar de estas cosas. No, cuando yo escribí este libro, me tuve que ir de exilio. Ahí está la cosa. No, para que nomás se den una idea, y no hace tanto de ¿este hace cuánto fue? Este fue en 2011. Fíjate. Y este libro es el que reveló toda la estructura del crimen organizado dentro de Pemex. Ok, ¿cómo te brincas de Satanás a Pemex? Dijiste, es Pues que es aquí... lo mismo. Pues, Casi. Y los es el tenderos de infierno, petróleo. señores. Un ambientalista me cuenta de una empresa que le facturaba a Pemex millones de dólares por quitarle lo tóxico a los lodos de perforación de los pozos petroleros. Se tiene que quitar lo tóxico para después confinarlos. Cobraba millones, pero él veía que no estaba todo contaminado. No le hacían nada. Me puse a investigar y descubrí que lo que hacía era utilizar detergente, nada más. Te Y caes. de Roma, Así Sí, es. y Roma, Ni pues ahora que siquiera está de bueno. moda. Y esos eran unos chaperos a quienes un funcionario de Pemex monta una empresa de portafolios. El mismo día que hacen una adjudicación de un contrato van a pedir prestadas camionetas con logos falsos de una empresa que no existía y llegaron a hacer tanto dinero que llegaron a cotizar, a ellos a licitar para limpiar el Prestige cuando se derramó en Europa. No es Así es, cierto. así es, eso es. Imagínate que van y no saben ni lo que hacen. Así es. No es cierto, no me digas eso. Y ese fue uno de los casos que publiqué en el libro que se llamó Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos. ¿Qué? A ver, espérate. ¿Cómo esta empresa ¿En ese se- momento ya te amenazaron o no te pelaron? A mí me amenazaron cuando publiqué los contratos de Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación, con Petróleos Mexicanos. Yo publiqué esos contratos y recibí una llamada donde me dijeron, ¿te vas a arrepentir de lo que le hiciste a Juan Camilo? O sea, haber publicado mi trabajo como Pues sí. periodista. Y a partir de ahí empezó un acoso, persecución, amenazas. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿O eran los otros que también venían al cuento? Porque en el juicio al Chapo dijeron que lo tumbaron, pero no les podemos creer. Te voy a contar el día del avionazo. Yo había denunciado el acoso en mi contra
por mis investigaciones. La PGR abrió una investigación y me citaron a declarar. ¿Por? Y como periodista te hacen pruebas psicológicas a ver si no estás loquito por lo que estás Hijo, qué bueno que no hemos sido tú y yo, no vaya, Charro, si no, señora. y yo no pasamos. Y ese día estaba siendo sometida a un estudio psicológico Y tómala. y entran los peritos de PGR y me dicen, ya se acabó su problema, tiraron el avión y se murió el secretario. Y Tiraron. así, esa palabra usaron, y era el mismo momento en que esos peritos estaban saliendo a recoger lo que quedó de ese siniestro. Oye, y ahora, porque además, espérenme, ella no cree que son alucinaciones, todo consta en actas y hasta en fotos, que es lo Sí. más increíble. Sí, este libro, El Cártel Negro, que fue el siguiente de Petróleos Mexicanos que hice, yo tuve acceso a informes confidenciales de Pemex elaborados por los militares que vigilan los ductos de Pemex, donde ya hablaban de los cárteles de la droga ordeñando ductos en un momento en que oficialmente México tenía una guerra contra los cárteles. ¿Qué tal? Oye, y esa de que había buques, pipa, llegando a las plataformas y ya desde ahí cargando. Sí. O sea, huachicol a gran escala, no jaladas. Sí, el huachicol. Hay fotos. Así es, yo publiqué fotografías no solo del robo de combustible en alta mar, que es lo más grave actualmente, sino de cómo están desmantelando las plataformas petroleras a plena luz del día. Tienes ahí todos los cuerpos de seguridad del país y están desmantelando las plataformas. ¿Por qué? Se las roban. No manches. Entonces yo como periodista tengo acceso a esa información, la publico. Bueno, hubo una omisión en todo esto, robo de plataformas. Al fierro viejo. La ordeña a gran escala de barcos. Te voy a contar cómo se ordeña el petróleo en la sonda de Campeche, que es el corazón de la industria petrolera. Desde que sacan el crudo de los pozos, se tiene que ir a un barco o a ductos que lo transfieren a una terminal. Desde ese momento empieza la ordeña. ¿Por qué? Porque no hay control entre lo que produce Pemex y lo que se entrega a una terminal. Es decir, la ordeña empieza desde que ¿Puede sale no llegar el ni la crudo. mitad? Así es. Porque no hay un conteo. Bueno, usted se quiere seguir horrorizando, ahora está el Pemex RIP. Oye, ya murió Pemex, pero si dicen que hay harto petróleo todavía. Pues todavía hay, y tan hay que está esta lucha, esta resistencia a dejar el negocio del robo de combustible, que se convirtió en un negocio de empleados de Pemex, de contratistas, de dueños de gasolineras, de cárteles de la droga y de cualquiera que se involucre en esta sustracción. O sea, a ver, la neta, ¿crees que vamos a ganarles o está muy difícil? Pues se debe ganar, pero el problema de Pemex es que tiene al enemigo en casa. Quienes operan la ordeña a gran escala trabajan en Petróleos Mexicanos. ¿Siguen trabajando? Sí, todavía no hay tantos inhabilitados o despedidos como debía ser, y el sindicato tiene mucha historia que contar ahí. ¿Crees que Deschamps pueda ser llevado a juicio o la neta no, porque puede soltar muchos nombres? Bueno, Deschamps tiene una gran responsabilidad en todo esto. Hay muchos indicios desde dentro de Pemex en las contralorías internas de cómo se ha protegido el robo de combustible, y no solo eso. Deschamps tiene un montón de denuncias que han puesto sus propios agremiados por malversación de recursos. No hay claridad en qué ha gastado todo el dinero que Pemex le transfiere. ¿Te acuerdas que en tu programa comentamos una cláusula por la que Pemex le da cada mes más de 7 millones de pesos? Sí, una para clausulita. su oficina, para que mantenga su oficina? ¿Y en qué se la gastan? En cremas dermatológicas, en pomadas para hemorroides. Lo que Imagínate. pasa, son muy molestas. ¿Qué cosa? Son muy molestas. Yo ya... Bueno, cada quien sus dolores, ¿verdad? Sí. Pero oye, qué cosa más. Hay unos terrible. opositorios Sí, buenísimos. Pemex ha sido saqueado por muchos años. No solo es el robo de combustible, son los fraudes, el delito de cuello blanco, el diezmo que cobraban los funcionarios por dar contratos. Es todo, el saqueo, la rapiña a gran escala. Oye, ¿va a estar un ratito aquí en México o
o no? Todavía no. Pues ya veremos. Un aplauso. ¡Bravo! Por el valor de esta súper periodista e investigadora Ana Lilia Pérez. Estos y los libros que encuentren de ella, consígalos. Buenísimo. De ¿Ya se veras. acabaron las amenazas, oiga? Pues no. Pues es que está hasta peor la La cosa. pregunta es obvia. Está más peor todo. Sí. ¿Qué opinas eso de que pues le preguntaron al peje y una vez también Fox lo dijo? No, ustedes no se han de acordar. Pero ¿te acuerdas cuando dijo es que si me pongo a perseguir a esos son personas peligrosas? Pues son peligrosas, pero si de verdad se quiere abatir la corrupción como ha sido la promesa de este gobierno, tienen que empezar por sacar al enemigo de casa. Ni hablar. Tómala. Ya lo dijo. Mis respetos. ¡Bravo! Mis respetos, señorona Ana Lilia Pérez. Muchísimas gracias. Y oye, pues no dejes de estar en contacto. No le hace que se vaya usted al Polo Norte, allá se ve el almohadazo. Muy Y nosotros, oye, cualquier cosa que se ofrezca, aquí estamos. Gracias. Vámonos una pausita.